Hola, mi nombre es Karina Conti, soy profesora de teatro del Centro Cultural Alfonsina Storni de Teatro de Adolescentes. Y bueno, hoy quería hablar sobre un autor argentino que yo trabajo mucho en las clases. Sobre todo trabajo, más allá de hacer improvisación con los chicos, trabajo monólogos. Y uno de los primeros ejercicios que yo les hago hacer es las aguafuertes porteñas de Roberto Art. Y ahora les voy a contar un poco quién fue Roberto Art. Roberto Art fue un escritor argentino que nació en 1900, pasó toda su infancia en el barrio de Flores. Hijo de inmigrantes, tuvo dos hermanas que murieron muy chiquitas, a los 8 años, 9 años más o menos, por tuberculosis, que era una enfermedad que existía en Buenos Aires en esa época. Él a los 8 años fue expulsado de la escuela y a los 16 se fue de su casa. Tuvo un montón de oficios hasta llegar a ser escritor. Fue mecánico, fue pintor, fue portuario y llegó a manejar una fábrica de ladrillos. Hasta que se decidió que lo suyo era el periodismo. Empezó a escribir. Y tuvo la suerte de entrar a un diario. Y a partir de ahí empezó a escribir artículos editoriales que se llamaron Aguafuertes porteñas. Esos son los textos que yo les contaba, que yo los trabajo como monólogos. Pero antes que esto les cuento un poco más sobre Roberto Art, porque él como escritor formó parte de un grupo muy importante que existió en la Argentina en los años 30, que fue el Grupo de Boedo, que era un grupo de intelectuales de izquierda, que justamente se llamaba Grupo de Boedo porque se reunían en un café de la avenida Boedo. Tenían ideas afines al Partido Obrero y, bueno, como ya les dije, a la izquierda en general. Roberto Art, aparte de escribir las aguafuertes porteñas, escribió cuentos, escribió relatos cortos y novelas. Por ejemplo, su primer cuento fue El juguete rabioso. Luego le siguieron Saverio el Cruel, Los lanzallamas, Los siete locos, pero también escribió teatro. Entre ellos escribió 300 millones, escribió Prueba de amor, Saverio el Cruel, que en realidad es un texto para representar en teatro. Y su labor dentro del teatro fue muy importante porque lo que se dice a través del tiempo es que él rompió con el realismo y transformó este realismo en un realismo social, hablando de las cosas que pasaban en su época, pero con un aire existencialista. Lo mismo pasaba con las aguafuertes, ¿no?, que es el tema en cuestión. Las aguafuertes retrataban cosas de la vida cotidiana, pero con un aire crítico, porque él ponía en cuestión lo que era en los años 30 los avances en la sociedad, los avances de cada época. Siempre son cuestionados por intelectuales. En este caso, bueno, él cuestionaba ciertas cosas que pasaban y también hacía como una fotografía, si se quiere, grotesca de los personajes de Buenos Aires, ¿no? Él escribió Aguafuertes porteñas y luego escribió Aguafuertes españolas.
Roberto Art muere a muy temprana edad, en 1942. Su legado quedó en todas las obras de teatro que siguieron representándose a través del tiempo, en sus novelas que fueron llevadas al cine, como Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Juguete Rabioso. Hay un cuento muy conocido de él, que fue uno de los primeros, que se llamó El Jorobadito, que también se llevó a televisión, y otro que se llama La Luna Roja, menos conocido. Bueno, yo elegí una serie de aguafuertes para leerles, para que nos divertamos juntos, porque en realidad es una lectura muy amable, muy graciosa, por cómo describe a los personajes. En la mayoría de las aguafuertes, que son relatos, él habla desde él, pero en este caso, el que voy a leer ahora, habla en primera persona. Habla del personaje, que es una persona que busca excusas para no casarse, y se llama Del que no se casa. Pongamos la línea de tiempo en los años 30. Del que no se casa. Yo me hubiera casado. Antes sí, pero ahora no. ¿Quién es el audaz que se casa con las cosas como están hoy? Yo hace 8 años que estoy de novio. No me parece mal, porque uno antes de casarse debe conocerse, o conocer al otro, mejor dicho. Que el conocerse uno no tiene importancia, y conocer al otro para embromarlo sí vale. Mi suegra o mi futura suegra me mira y gruñe cada vez que me ve. Y si yo le sonrío, me muestra los dientes como un mastín. Cuando está de buen humor, lo que hace es negarme el saludo o hacer que no distingue la mano que le extiendo al saludarla. Y eso que para ver lo que no le importa tiene una mirada agudísima. A los 2 años de estar de novio, tanto ella como yo nos acordamos que para casarse se necesita empleo. Y si no empleo, cuanto menos trabajar con capital propio o ajeno. Empecé a buscar empleo y pues puede calcularse un término medio de 2 años si uno busca empleo, si tiene suerte. Y si usted se coloca en 1 año y medio, más suerte aún, y si anda en la mala, nunca. A todo esto, mi novia y la madre andaban a la greña. Es curioso, una contra usted y la otra a su favor. Siempre tiran al mismo lado. Mi novia me decía: vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, querido? Mi suegra, en cambio: usted no tiene razón de protestar, de manera que haga el favor de decirme cuándo se van a casar. Yo miraba. Es extraordinariamente curiosa la mirada del hombre, que está entre una furia amable y otra rabiosa. Se me ocurre que Carlitos Chaplin nació de la conjunción de 2 miradas así. Él estaría sentado en un banquito, la suegra por un lado lo miraba con fobia, por el otro la novia con pasión. Y nació Charles, el de las doradas sonrisas torcidas. Le dije a mi suegra: para mí, una futura suegra está en su peor fase durante el noviazgo, sonriendo con melancolía y resignación, que cuando consiguiera empleo me casaba, y un buen día consigo un puesto. ¿Qué puesto? 150 pesos. Casarse con 150 pesos significa nada menos que ponerse una soga al cuello. Reconocerán ustedes, con justísima razón, aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia movió la cabeza aceptando mis razonamientos. Cuando son novias, las mujeres pasan por un fenómeno curioso. Aceptan todos los razonamientos. Cuando se casa, el fenómeno se invierte. Somos los hombres los que tenemos que aceptar sus razonamientos. Ella aceptó, y yo tuve el orgullo de afirmar que mi novia era inteligente. Me ascendieron a 200 pesos. Cierto
que con 200 pesos son más que 150. Pero el día que me ascendieron descubrí que con un poco de paciencia se podía esperar otro ascenso más. Y pasaron 2 años. 2 más 2 más 2 son 6 años. Mi novia puso cara de piola y entonces, con gesto digno de un héroe, hice cuentas. Cuentas claras y más largas que las cuentas griegas, que según me han dicho eran interminables. Le demostré con el lápiz en una mano el catálogo de los muebles y en otra en un presupuesto de una mueblería encima de la mesa, que era imposible todo casorio sin un sueldo mínimo de 300 pesos, cuanto menos 250. Casándose con 250 había que invitar con masas podridas a los amigos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaba entre el homicidio compuesto y el asesinato triple. Al mismo tiempo que me sonreía con la mandíbula, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con tierna mirada de un borracho que espera morir por su ideal. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza, meditando en la bronca intestina, esas verdaderas batallas de conceptos forajidos que se largan cuando el damnificado se encuentra ausente. Al final se impuso el criterio del aumento. Mi suegra estuvo una semana en que se moría y no se moría. Luego resolvió martirizar a sus prójimos durante un tiempo más y no se murió. Al contrario, parecía 20 años más joven que cuando la conociera. Manifestó deseos de hacer un contrato treintañero para la casa que ocupaba, propósito que me espeluznó. Dijo algo entre dientes que me sonó a esto: le llevaré flores. Me imagino que su antojo de llevarme flores no llegaría hasta la chacarita. En fin, a todas luces, mi futura suegra reveló la intención de vivir hasta el día que me aumentaran el sueldo a 1.000 pesos. Llegó el otro aumento, es decir, el aumento de 75 pesos. Mi suegra me dijo en un tono que se podía conceptuar de irónico si no fuera agresivo y amenazador: supongo que no tendrá intenciones de esperar otro aumento. Y cuando le iba a contestar, estalló la revolución. Casarse bajo un régimen revolucionario sería demostrar hasta la evidencia que se está loco, o cuanto menos que se tienen alteradas las facultades mentales. Yo no me caso, hoy se lo dije. No, señora, no me caso. Esperemos que el gobierno convoque elecciones y a que resuelva si se reforma la Constitución o no. Una vez que el Congreso está constituido y que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos. Pero hasta que este gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, yo tampoco entregaré mi libertad. Además, que pueden dejarme cesante.